Los mandarines en China. Una de las mayores calamidades de la República China es la desaparición del mandarín. He estado buscando a los raros espécimes de este caballero. Entre las actuales ruinas del imperio manchú, porque el mandarín, según creo, era uno de los más refinados frutos de la cultura china. La dinastía manchú puede haberse corrompido irremisiblemente, pero aquellos criminales de profesión del gobierno manchú eran caballeros magníficos, un producto de siglos de cultura, refinamiento y tradición. El mandarín perfecto era tal vez tan raro como la belleza perfecta, pero al menos tuvimos veintenas de buenos mandarines en cualquier periodo, mientras que hoy tenemos solamente camaradas de partido. Ahora, un camarada es un bolchevique o, cuando menos, un demócrata vulgar que no puede compararse al auténtico y pulido caballero que encarnaba el mandarín. A pesar de la profunda degradación del alma del mandarín, su presencia era una delicia para todos. Sus buenos modales era un tributo no solo para él, sino para quienes iban a ponerlo un cohecho. Su voz era grave y resonante, su porte reposado y sereno. Su lenguaje era un arte y su personalidad una mezcla de erudición, dulzura, bellaquería y buena crianza. Es inútil pretender definir un mandarín como lo es tratar de definir un gentleman. Helo aquí, pero no hay duda que existe, mas siempre está provocando y desdeñando cualquier definición que de él se hace. Sin embargo, se puede conocer a un mandarín cuando se le oye hablar, como se puede distinguir a un gentleman por la manera de llevar su cabello partido en dos. Tratándose de un caballero inglés, hay algo en el timbre de su voz y en el movimiento de sus hombros que agrada y excita el corazón femenino. ¿Y cuántas extranjeras han quedado prendadas de la barba de Lin Wangchang o de los ojos de Yuan Shikai? ¿Cuántas lamentan que tales personajes ya no existan? Para conocer a un verdadero mandarín, basta oírle hablar. Se expresa, sin duda, como solo un mandarín sabría hacerlo. Hubo un tiempo en que tal modo de hablar constituía un arte que valía por sí mismo, del que se podía disfrutar por las excelencias que encerraba y al que se había consagrado media vida ejercitándose para adquirir la perfección. Evoco en mi memoria la sonora y profunda voz del mandarín, el hermoso y ondulado ritmo de su acento pequinés, puntuado por la risa siempre oportuna y cadenciosa. Cuando estos mandarines despojaban al pueblo, sabía robarlo graciosa y comodamente, y hacían que todo el procedimiento apareciera como agradable y refinado, tanto para la víctima como para ellos mismos. ¿Cuánto daríamos hoy por escuchar de nuevo el perfecto discurrín de mandarín? Si hablar como un mandarín consistiese solo en pronunciar con una articulación tardía, arrastrando las palabras como el inglés de Oxford, que cualquier chico inteligente puede asimilar en 3 meses, no valdría la pena de considerarlo un arte. Esta manera de hablar, como todas las artes, requiere un fondo moral e intelectual en el artista. En la manera de conversar del mandarín, todo era armonioso. La personalidad del conversador,
la propiedad con que el salón estaba amueblado, el decoro del ambiente, el tono de la voz, el impecable acento y la refinada fraseología, el abanico circular de seda, los mostachos de mandarín y el macúa, todo se unía para producir un efecto armonioso y artístico. Vestido a la europea, nadie podría discurrir como un mandarín, porque el ademán y las expresiones que acompañaran a su conversación no se llevarían con el traje occidental. Sería desastroso. Por ejemplo, agitar un abanico oriental vistiendo pantalones de golf o descargar la nariz en el pañuelo mientras se hablaba del idioma imperial. En vez de sonarse había que toser y expectorar, conforme a las costumbres sancionada. Luego, hay que conceder a los mostachos la importancia que tienen. A veces tardan media vida para llegar a imponer respeto. Viene después la quietud en el hablar, el tono de voz y el equilibrio mental, que se presume una personalidad dignificada. Tal personalidad requiere un alma grande, complaciente, sabia, comprensiva y valerosa. Un mandarín podría verse deshonrado, pero nunca ha sido privado de su dignidad. Es elegante en sus lamentaciones y metódico en su manera de estornudar. Si cae al suelo, lo primero que hace al levantarse es acomodar sus espejuelos con aro de tortuga, lenta y escrupulosamente. Nuestros modernos ministros tienen el aspecto de cualquier mortal y hasta podrían confundírseles con un futbolista. El patear un balón es una actitud corporal carente por completo de dignidad. Los Wencan hasta fuma puro. ¿Cómo podría uno fumar puro y conversar con un mandarín? La pipa es lo apropiado. Concretando, para hablar como un mandarín es necesaria una fraseología muy particular, en parte técnica y en parte literaria, que si nuestros ministros son inteligentes, pueden aprender. Por lo que atañe a la técnica, pongamos por caso cuando uno se refiere a su propio hijo, lo llama cachorrillo, y cuando menciona el de su interlocutor, le designa como agre. La propia esposa no es más que una pobre cardencha y la del otro es madama. Para invitar a otra persona a nuestra casa no hay más que decir: tome el carruaje y descienda gloriosamente en mi casa. Tal distinción en la manera de expresarse lo hace a uno sentirse realmente bien educado y embellece en lo que hace a uno sentirse realmente muy bien en el pensamiento. Pero por lo que se refiere a la fraseología literaria, nos aconsejarían nuestros ministros que la intentaran. Sería necesario mucho estudio y una veintena de años en práctica. El mandarín, en la mayoría de los casos, tenía un profundo conocimiento de la historia china, de la literatura y del shuowen, y podría repetir grandes párrafos de ensayos literarios y de composiciones prácticas para dar sabor a la conversación. Tenía su filosofía política para expresarla y exponerla en público, y su ética personal para servirse de ella en lo privado. Se podía conversar con él de Sen-tse, de Mon-tse, de los dramas de Yuan, de la ética de Shun y de la porcelana de Ming. Nuestros hombres de estados modernos, en cambio, solo hablan de los emprestitos de trigo, de las 20 millas por galón del 2,5 y 100 y del carlontón. Si los tiempos del mandarín se han ido y el arte de mentir está en decadencia, en lugar de Li Huchang tenemos un graduado de Oberlin y en vez de
un Zen Kuo-fan, hemos tenido un Chang, Chung Sang y otros de la misma calaña. Tenemos generales que se apodan a sí mismos Fu Xiang, buena suerte, Qin Yu, oro y jade, Fulin, unicornio feliz, y sus concubinas tienen nombres de canciones, señorita Perla o señorita Primavera. Es humillante que nos roben hombres de esta jaez. De Lin Yun Tang.